Pues buenas tardes a todas y a todos. Una tarde más, y en este caso será la última. Estamos con esta píldora formativa, que es lo que pretendemos a través o desde el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la eh, Confederación de Comisiones Obreras y la Fundación Primero de Mayo, en realizar informes como el que en este caso nos trae a la comunicación, que es o que fue la publicación de la escuela y si hay mitos en la escuela pública o no. Este trabajo supuso en su momento pues, la aportación generosa de 5 compañeros y compañeras, más una introducción que hizo Mariano Fernández Enguita, y de todos ellos hemos tenido hasta este momento oportunidad de poder charlar con ellos, que nos contaban, que nos narraban un poco lo que había sido su experiencia en el artículo que habían incorporado a este informe y que posteriormente participaban un rato en el debate posterior que surja a la intervención, a las intervenciones que se hacían. En este caso, como digo, finalizamos estas píldoras formativas y tenemos en estos momentos con nosotros al compañero Ildefonso Marqués, que es profesor universitario, está en la Universidad de Sevilla, y voy a dar simplemente un par de datos de él. Ha publicado un montón de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Es profesor, o mejor dicho, ha sido profesor visitante de la Universidad de Leeds en Inglaterra, de la Tilburg en Países Bajos y del Centro de Investigación Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad, como decía, está como profesor de Sociología en la Universidad de Sevilla. Ildefonso, como hemos dicho en anteriores ocasiones, nuestra inmensa gratitud por haber podido colaborar con nosotros, por la participación en el artículo que nos enviaste y, como no, por prestarte durante esta hora y cuarto, hora y media, a tener una charla con las personas que vayan conectándose, pues para desgranar un poco lo que ha sido tu aportación y cualquier otra cosa que surja del propio debate y que los compañeros y compañeras que están conectados quieran presentar. Voy a indicar también para el resto de compañeros que estáis ahí que pondré en la columna de diálogo el enlace de la última de las grabaciones que se hizo, que fue precisamente la de Mariano Fernández Enguita, por si alguien no lo tiene, para que en el caso de que quiera reproducirla en otra ocasión y demás, que sepa dónde engancharse. Así que a partir de ahora, Ildefonso, dispones de en torno a unos 25 minutos, media hora o el tiempo que necesites si es algo más y posteriormente partiremos a un debate con las personas que quieran intervenir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, Okay. primero que nada, muchas gracias a todos, sobre todo a comisiones, a la Fundación Primero de Mayo y a Pablo García de Vicuña en específico y a todas las personas que me estén escuchando en este momento. Yo voy a intentar hacer que el trabajo sea más que nada un pretexto para introducir una serie de temas y que nos sirvan de discusión. Mi tema de estudio es principalmente cómo los individuos cómo los estudiantes y sus familias utilizan la educación para llegar a, a una determinada clase social o a un determinado puesto cualificado o no en la economía o en la sociedad. Yo voy a presentar unas transparencias o voy a presentar mi trabajo, pero ya digo que me podéis cortar en cualquier momento y preguntarme lo que queráis porque yo lo que voy a intentar son sobre todo introducir una serie de cuestiones que llevo mucho tiempo trabajando y que creo que pueden ser de interés para los maestros y para las personas que se dedican a la enseñanza, ¿de acuerdo? Bien, en un principio voy a ver si se ve, aunque no se vea muy bien, pero yo creo que voy a intentar poner mi pantalla para ver si se pueden ver un poco las transparencias, que es más o menos un poco el artículo simplemente. A ver si me decís que se ve. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfectamente, Ildefonso. Vale, bien, entonces este es el trabajo, básicamente el trabajo que yo propuse para trabajar el tema de los mitos de la educación era considerar si en España la escuela o no era inclusiva. Este trabajo lo hice con Manuel García Bernardes, que es un chico al que le llevo la tesis de aquí de
de Sevilla, e intentó, pues más o menos, dar cuenta de hacer una especie de test que nos sirva para saber si la escuela española era inclusiva o no era inclusiva. Básicamente, cuando se habla de inclusiva, lo que significa, lo que se quiere decir es que es plural. Normalmente, en cualquier sistema capitalista, las etapas superiores digamos, las etapas universitarias y las etapas más altas de educación están copadas por individuos que vienen de unos orígenes sociales más altos. En un principio, en las transiciones tempranas, está todo prácticamente representado en la primaria, en todas las clases sociales, pero a medida que subimos en el sistema educativo, es el público, digamos, o la clientela que viene de un origen social más bajo, va siendo excluida. Entonces, un test para ver si nuestra escuela inclusiva es ver hasta dónde llegan las clases sociales en el sistema educativo. Básicamente nosotros, los sociólogos de la educación, hablamos que hay dos tipos de diferencias, lo que se llaman las diferencias verticales y las diferencias horizontales. En nuestro sistema educativo es un sistema que se dice en el lenguaje anglosajón tracking. Tracking significa que tiene como distintas vías. Si nosotros estudiamos el sistema americano no tiene ninguna vía. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así hasta que se termina la secundaria, que no me acuerdo en qué año, sí, me parece que es el onceavo grado o una cosa así. Pero lo que quiero decir es que siempre es como si fuera un escalón, una escalera, que se va de abajo hacia arriba y todo el mundo va de abajo hacia arriba. En cambio, nuestro sistema educativo tiene lo que es la formación profesional y tiene lo que se llaman diferencias horizontales. ¿Por qué se llaman diferencias horizontales? Porque si os fijáis, cuando un alumno termina la educación básica y estudia 2 años de FP, tiene los mismos años de formación que un alumno que termina también la secundaria, pero realiza el bachillerato. Han realizado exactamente los mismos años. Incluso un alumno que abandone después de selectividad, no quiera, por ejemplo, quiera dedicarse a trabajar o quiera dedicarse a hacer otra cosa, tendría menos educación que un alumno que hiciera no solo el FP de grado medio, sino el FP de grado superior. Es decir, nuestro sistema es un sistema más complejo. Aparte, a las diferencias horizontales se llaman, yo no me voy a meter hoy en esto, pero también se le llaman a las diferencias de campos de estudio dentro de la universidad, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es una clase social. Y la forma que yo defino las clases sociales son la forma que la define pues el 90% de los sociólogos a nivel internacional, ¿no? Nosotros nos basamos en una clasificación que ya prácticamente está legitimada por la Unión Europea, porque la Unión Europea la metió dentro de su nomenclatura o dentro de una de sus nomenclaturas, que es la clasificación socioeconómica europea. Y la clasificación socioeconómica europea básicamente lo que intenta describir una clase social en función de 3 criterios. El criterio de ocupación, o sea, cuál es la ocupación, el criterio de propiedad, cuál es la propiedad que tienen los individuos, si son dueños del negocio del que trabajan, si no son dueños y son asalariados y trabajan para otros, o, por ejemplo, el tamaño de esa propiedad. Si tienen 10 trabajadores, tienen 20 trabajadores, 50 o los que sean, ¿no? Y después otro de los criterios, el tercero, sería el criterio de supervisión. O sea, un obrero que supervisa a una cuadrilla, por ejemplo, suele tener un sueldo más alto que un obrero que no la supervisa. Entonces, supervisión, propiedad y ocupación nos sirven para trabajar con las clases sociales. Entonces, hay que pensar que un individuo cuando llega al sistema educativo viene de una clase social de origen. Y esa clase social de origen le va a brindar una serie de oportunidades vitales. Eso existe desde que el mundo es mundo, o existe desde que el mundo es un mundo capitalista al menos, ¿no? Entonces la sociología ha considerado que esas oportunidades vitales pueden ser asidas a través de la clase social, que como ya he dicho, se puede llegar a contabilizar en función de 3 variables muy sencillas como son la propiedad, el mando y la profesión, ¿no? Lo que caracteriza sobre todo este tipo de clases sociales es la consideración de que las oportunidades de vida
a medida que los estratos más privilegiados tienen la posibilidad de cercar o tienen la posibilidad de cerrar tienen la posibilidad de cerrar aún a ciertos bienes el acceso de otras clases. Entonces, por ejemplo, al contrario que los sistemas de clases marxistas que consideran que puede haber una explotación o que puede haber un control de los medios de producción por parte de la clase capitalista, nosotros pensamos que simplemente cerrando socialmente el acceso a ciertos beneficios, pues se consideran que se puede llegar a un estado de discriminación, a un estado de desigualdad o a un estado de dominación, básicamente. Entonces, por eso Weber, la diferencia con Marx por parte de Weber es que hace más referencia a lo que sería la dominación, ¿no? La dominación y sobre todo el cierre social. O sea, hay ciertos, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, se ve muy bien el cierre social en torno a las universidades, en torno a lo que se llama la Ivy League, ¿no? Que son las universidades de Princeton, la Universidad de Stanford, como para acceder a una universidad de ese tipo no solo hace falta dinero, sino hace falta contactos y hace falta una serie de capitales o una serie de oportunidades en la vida que no lo tienen prácticamente más que ciertos individuos que están por arriba en una clase social, digamos, bastante privilegiada, ¿no? ¿Cómo se pueden brindar ciertos bienes? Y uno de estos bienes es la educación, ¿no? En cierto momento la educación, como ciertos bienes que tienen escasa circulación producen desigualdad. Entonces, en el caso de las clases sociales y educación, lo que hay que hacer es observar la educación como un sistema dentro de la sociedad y cómo ha intentado, por ejemplo, los estados cómo han intentado atenuar esas diferencias que vienen que vienen de salida, ¿no? Que vienen de la clase de origen. Cómo el Estado históricamente ha intentado abordar esas carencias en la formación de los individuos. Los estados principalmente consideraron a partir sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que habría que considerar para nivelar el terreno, para hacer que los individuos no dependiesen tanto de su origen social o para hacer que para nivelar el terreno de las desigualdades que generaba el sistema capitalista de por sí, lo que se trataba era de crear sistemas educativos nacionales, universales, públicos y gratuitos. Es decir, el sistema educativo nacional, universal, público y gratuito era lo que hacía que los individuos tuvieran las mismas oportunidades y pudieran llegar a los distintos destinos sociales simplemente ya basándose en su mérito individual. Ya ponemos las condiciones para que la gente corra, ponemos las condiciones para que la gente pueda empezar la carrera por las mejores posiciones sociales o por las posiciones sociales más deseadas por todos, y ya el hecho de que lleguen unos individuos o antes o después ya no es ya en parte es consecuencia de su mérito. Por lo tanto, se pensaba que la educación era el mejor instrumento de que disponían los estados para nivelar por medio de las políticas redistributivas el terreno de juego, principalmente la casilla de salida. Es decir, a partir de los años 50 se pensó que el sistema educativo o una red nacional pública y gratuita garantizaba la igualdad de oportunidades. Eso es lo que se pensó, lo que se pensaba en esa época. A ver, sin embargo, a medida que se van sucediendo los años 50, los años 60 y los años 70, no se obtienen los resultados que se esperaban. Es decir, sigue habiendo una especie de asociación, una fuerte asociación entre la clase obrera y la formación profesional y las clases medias
y los estudios generales o los estudios de bachillerato que llevaban a los estudios más académicos que llevan a la universidad. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, lo que habían eran simplemente diferencias, unas diferencias tremendas de tipo vertical. O sea, un gran abandono por parte de las clases obreras y un progreso en la educación por parte de las clases medias. Esto hacía muy compleja la situación, porque ya disponíamos de un sistema educativo, ya se disponía de un sistema público, ya se suponía que las oportunidades, el sistema educativo a través de las políticas redistributivas las había nivelado. En cambio, se produce una especie de desigualdad y ahora después me voy a parar más en esta idea, pero ya la avanzo. Una especie de desigualdad en la expansión educativa. Es decir, se expanden la educación. Cuando digo que se expande la educación es que los individuos aumentan su nivel educativo, pero cuando aumentan su nivel educativo lo hacen todos a un mismo ritmo. Es decir, la expansión educativa, las políticas redistributivas benefician a todos, pero a la vez que benefician a todos, todos dan un paso, y como todos dan un paso, las desigualdades permanecen constantes. Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si las clases medias tenían educación secundaria en un 50%, con la expansión educativa llegan a un 100%. Las clases bajas que tenían un 50% terminada primaria, con la expansión educativa terminan en un 50%. La diferencia entre ellos sigue siendo de un 50%. Los dos avanzan. Es como si fueran dos coches, ¿vale? Que los dos van corriendo, pero la diferencia de velocidad entre ellos se mantiene. Da igual que vayan a 120, a 130, a 140. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, eso lo vamos a ver ahora en parte con las gráficas que voy a enseñaros. Pero bueno, la cuestión está en que es como si fueran líneas paralelas que van subiendo para arriba en la medida que van aumentando la matriculación en todas las clases sociales, pero la distancia entre ellas se va manteniendo. Entonces esto a nivel político genera un problema mayor, o si queremos un problema ideológico. Hay básicamente dos posturas. En todos los países nos vamos a encontrar las posturas conservadoras y las posturas socialdemócratas al respecto. Las posturas conservadoras dicen que, bueno, a ver, la capacidad que tiene el Estado o la capacidad que tienen las sociedades para disminuir las desigualdades escolares están limitadas. Están limitadas sobre todo por la familia. Y en la medida que los individuos, de que el Estado no se tiene que meter en la vida de la familia, pues la posibilidad que tenemos de tener un impacto en la desigualdad a través de la educación son unas posibilidades mínimas. Unas posibilidades mínimas. Y aparte, entre otras cosas, porque las sociedades necesitan del mérito de los individuos. Y para necesitar el mérito de los individuos se necesita cierta desigualdad. Es verdad que hay, por ejemplo, si hablamos de la derecha, la derecha liberal digamos, pondría más énfasis en lo que sería la meritocracia y la capacidad de los individuos y la desigualdad, o sea, en la desigualdad como incentivo, y en la parte conservadora que insistiría más en la imposibilidad de actuar dentro de la familia. Actuar dentro de la familia. En cambio, las políticas socialdemócratas consideran que es necesario influir se necesitan políticas radicales para cambiar la cuestión de la desigualdad. ¿Qué es una política radical? Pues una política radical puede ser, por ejemplo, lo que hacen los daneses respecto al alumnado inmigrante. Una política radical es que el gobierno danés tiene fletados autobuses para recoger a los inmigrantes de distintas zonas de las periferias de Copenhague, de las ciudades más importantes de Canadá, para que los niños inmigrantes no estudien en colegios de inmigrantes, sino vayan a estudiar a colegios donde existe la población danesa. De forma que la socialización entre pares con los daneses compense en parte la falta de
la falta de socialización con los daneses que se dan en su barrio, que son barrios que en gran medida, algunos de ellos, son pues guetos, ¿no? Entonces la cuestión es que hay que influir de forma fuerte, ¿no? Hay que hacer una política que se llama en este caso una política de basing, que es coger al alumnado de clase baja y que tenga una socialización, digo socialización, pero podría hablar de que se matricula en un centro, vamos, que se matricula en un centro y que recibe la formación de un centro de calidad danés compuesto o donde no existe segregación escolar y compuesto principalmente por los daneses. Los resultados son muy positivos porque los niños, principalmente de origen marroquí, de origen de lo que sería Etiopía y toda esta parte, la antigua Abisinia italiana, pues mejoran muchísimo, muchísimo los resultados escolares. Aquí se podría hacer algo parecido. Lo que pasa es que también existe el problema de que normalmente al menos aquí en Andalucía, los padres prefieren tener un colegio en el barrio a llevar a sus hijos, trasladar a sus hijos o a otro, ¿no? Bien, entonces vamos hasta la fecha, la investigación en ciencias sociales ha demostrado que las diferencias sociales, tanto en rendimiento como en logros, se han mantenido constantes en el tiempo, incluso a pesar de la clara experiencia de expansión escolar. Es lo que he dicho. A ver, la diferencia que hay entre cuando nosotros medimos el logro y el rendimiento, la diferencia que hay es que el rendimiento son las notas, ¿vale? Y el logro son el título más alto que consigues. Por ejemplo, los niños de clases medias tienen rendimiento bajo, hay muchos de ellos que tienen rendimiento bajo, pero tienen un logro alto. ¿Por qué? Porque siempre estudian en la universidad, porque siempre estudian en la universidad o casi siempre estudian en la universidad, aunque tengan un rendimiento bajo. En el cambio, cuando estudiamos, por ejemplo, los niños de clase trabajadora, muchos de ellos no, con notas bajas siempre se abandonan. Con notas bajas nunca se llega a la universidad. O sea, hay una relación entre lo que es el logro y lo que es el rendimiento, que en la literatura se llama la literatura de los efectos primarios y secundarios. Los efectos primarios sería el efecto que tiene el origen social sobre el rendimiento, y los efectos secundarios sería el efecto que tiene, o sea, la decisión que toman los alumnos, el logro que llegan, ¿vale? Teniendo en cuenta la clase social, controlando el rendimiento. Es decir, a igual rendimiento hay distintos logros de acuerdo con la clase social. Voy a ponerlo como un ejemplo muy sencillo porque creo que no sé, es muy lioso lo que estoy explicando. O sea, dos individuos, ¿vale? Que tienen la misma nota, por ejemplo, cuando llega el fracaso escolar, cuando llegan las notas malas, los niños de clase trabajadora corriendo abandonan, mientras que los niños de clase media siguen y siguen y siguen. Normalmente pueden repetir lo que sería el bachillerato, que no importa, que al final se cuelan a la universidad o no se cuelan a la universidad, o por ejemplo, si hablamos de una etapa de etapas secundarias, repiten hasta que terminan secundaria, ¿vale? En parte en cambio en los niños de clase obrera no les sucede esto. A la primera vez que el fracaso llama a sus puertas, ellos abandonan y se dedican a trabajar o otra cosa. Después, si queréis, entramos en las causas que posibilitan esto, ¿de acuerdo? Bien, aquí junto a la hipótesis que yo he dicho antes de las diferencias constantes, es la hipótesis de la máxima desigualdad constante. Esto lo descubrieron Raster y Hood viendo simplemente cómo evolucionaban las tasas de matriculación en los distintos estudios educativos en Irlanda. Y vieron a medida que aumentaba uno, aumentaba el otro y siempre las distancias se mantenían constantes. Esto fue corregido, ¿vale? Posteriormente realmente las diferencias no eran solo a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo. Es decir, Samuel Lucas, que es otro, corrige la hipótesis de la máxima desigualdad constante en otra hipótesis que se llama la máxima desigualdad efectiva. La máxima desigualdad efectiva lo que postula es que no importa solo
el nivel cuantitativo o el estadio de pasar de un estadio inferior a otro superior, sino la cualidad que tiene el estadio. O sea, no se trata, el sistema educativo no se trata solo de ir subiendo escalones, sino también de a qué escalones llegas, ¿no? No se puede pensar que un título en Harvard tenga la misma importancia que un título de la misma especialidad en una universidad del Estado en Norteamérica, ¿no? Uno van buscando, somos desigualdades o por ejemplo, no es lo mismo una carrera hecha en Inglaterra o una carrera en España, o no es lo mismo un título donde existe una persona tiene el C1 o tiene que otra persona que no tenga ni idea de inglés, o que hay diferencias que digamos cualitativas. Básicamente lo que se quiere decir que no hay diferencias solo cuantitativas, sino que también hay diferencias cualitativas. Bien, lo que preocupaba a los primeros sociólogos era que, o sea, lo que preocupa a los primeros sociólogos básicamente también es lo que preocupa a los sociólogos de hoy en día, y es que en qué medida se puede conciliar un respeto de orden a la libertad con uno de orden a la igualdad. A ver, si nosotros conocemos, por ejemplo, o se conocen medidas que pueden aumentar la igualdad, lo que pasa es que son medidas muy intrusivas, que muchas veces las propias personas no las quieren. Por ejemplo, en temas de redistribución, nosotros sabemos cómo se pueden, nosotros me refiero a la sociedad, no a los sociólogos, sabemos cómo podemos hacer políticas redistributivas que favorezcan a los pobres, pero es que muchas veces los mismos pobres no las quieren. Y les pongo, por ejemplo, el derecho el tema de la herencia. O sea, como el tema de las propias clases bajas, que serían las recompensadas en caso de que hubiera un impuesto gordo y un impuesto importante de herencia, pues son las clases bajas las que se niegan a ese puesto, por ejemplo, y se niegan a que en su pisito, en una barriada, sea tasado y tengan que pagar impuestos, aunque sea. O sea, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la educación es todavía más flagrante, porque nosotros tenemos que influir en las familias. Por ejemplo, en el caso del busing en el informe Coleman fue como en Dinamarca, fue coger a los niños negros, sacarlos de sus barrios y llevarlos a colegios de blancos. Los niños negros empezaron a tener un resultado muy bueno, pero ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue el abandono de lo que serían los centros de ciudades, lo que se llama la downtown, en que esto se ha estudiado mucho, es lo que es el white flight. El white flight es el abandono de los blancos. El abandono de los blancos porque los mismos centros de las ciudades se quedaron vacíos porque los blancos huían de las políticas de busing que mandaban a negros. Si os metéis en YouTube, os vais a ver cómo, bueno, incluso salen muchísimas películas, sale cómo se hizo una verdadera política de boicot de los blancos para que los negros no entraran en sus escuelas, debido sobre todo al informe Coleman. Es decir, el informe Coleman sabía qué medidas había que tomar para que los negros tuvieran mejores resultados escolares. Lo que pasa es que después esas medidas políticas tienen una recepción social, y muchas veces los mismos públicos a los que se verían beneficiados por esas políticas de desarrollo no las compran, por así decir. Un segundito. Bien, ahora lo que vamos a ver un poco es de qué forma, de la forma en que las clases sociales marcan las trayectorias educativas tanto a un nivel vertical o horizontal. O sea, básicamente lo que vamos a ver son una serie de regresiones, ¿vale? En este caso serán simplemente un cálculo de probabilidades de que por el que en función voy a mostraros cómo en España, en función de la edad y en función de la clase social, cuáles son las probabilidades que tú tienes de terminar o no una determinada etapa educativa. Entonces, por ejemplo, la encuesta que he cogido es una encuesta, la encuesta era la encuesta de prestigio y estructura ocupacional, que es el estudio 3004 del CIS a nivel nacional, y en la muestra la cogí porque tenía una muestra bastante amplia, ¿vale? Que era una muestra de 5.962 individuos. He contemplado sobre todo lo que sería el fracaso escolar,
Fracaso escolar entendido como la gente que no termina la educación básica y después la gente que termina el bachillerato y la gente que termina el FP. Entonces, básicamente, lo que serían las dos primeras transiciones educativas. El esquema de clases que he explicado es el europeo, ¿vale? Es el ESSEC, ¿vale? Pero ahí está llamado como en vez de utilizar el nombre de la Comisión Europea, lo que he utilizado el nombre de los creadores de este sistema de clases, pero vamos, que tampoco tiene mucha cosa este esquema de clases. Vamos, básicamente, fijaos, serían la clase 1 y 2 entran los grandes propietarios, los directivos, los profesionales. En el clase 3A y 4B, las clases intermedias, que se le llaman no medias, sino las clases intermedias, que serían básicamente los empleados de servicio, de comercio y los autónomos, con o sin empleados, y después estarían los trabajadores cualificados y no cualificados, y por último, una categoría donde están las clases agrícolas. Las 7B serían los jornaleros, o lo que en Andalucía decimos jornaleros, que supongo que en Bilbao se dirán a trabajadores agrícolas, o además tiene que ver poquísimo por allí, pero básicamente son la gente que trabaja en el campo, pero que trabaja de forma asalariada. Hay mucha gente inmigrante en esta clase social. Y después la 4A serían los propietarios, ¿vale? Normalmente los propietarios que trabajan, por ejemplo, aquí hay muchísimos pequeños propietarios que tiene olivos o que tiene explotación de fresas, de frutos rojos, de caqui. La verdad que esta parte está llena de esta gente, ¿vale? Entonces, fijaos, mira, aquí, por ejemplo, está la probabilidad de finalizar los estudios por clase social y edad, ¿vale? A ver cómo explico esto. A ver, fijaos en el negro, ¿no? ¿Vale? ¿Se ve? Sí, perfectamente, Ildefonso. Fijaos, se ve en el negro. Entonces, fijaos, por ejemplo, si yo tengo 20 años, ¿vale? Y 20 años y tengo, por ejemplo, mis padres son profesionales o directivos, las probabilidades de terminar son casi del 100%, ¿vale? Esto va bajando como consecuencia de la edad. ¿Por qué? Porque, como vosotros sabéis, hay muchísima gente, por ejemplo, muchísima gente hijos de profesionales y directivos, que es mayor y que no terminó la educación básica. No la terminó, hay pocos, muy pocos, ¿eh? O sea, estamos hablando de un 80, casi un 90% que la termina. Pero siempre existe gente de que se pudo labrar, sobre todo de gente mayor, que se pudo labrar digamos, se pudo labrar un futuro sin necesidad de la educación, ¿no? O sea, con 60 años tenemos todavía, o quizá ya no, pero en el año sí. El año que se hizo la encuesta quizás sí, pero por ejemplo tenemos un montón de directivos que no tenían educación, ¿vale? Entonces por esa bajada. Fijaos la diferencia que hay cuando hablamos de los pequeños, de los autónomos, ¿vale? Y cuando hablamos de lo que serían los trabajadores, esta clase es muy femenina, los trabajadores que trabajan de atención al público, ¿vale? Se va bajando, pero las diferencias con la clase son grandísimas. Después vemos que lo que sería la clase obrera, que sería la azul, y la verde, que sería la clase agrícola. Aquí se ve, por ejemplo, perfectamente cómo la clase agrícola obtiene peores resultados, y sobre todo en los niños. En las niñas no es tanto, o principalmente un fracaso. Esto es fracaso escolar. Esta gráfica lo que nos muestra es fracaso escolar. Y se ve perfectamente cómo en gran parte, ¿vale? Las líneas paralelas de que hablaban Raftery y Haut. Es decir, los individuos van mejorando, han mejorado todas las clases sociales, ¿vale? Cada vez hay menos, bueno, en este caso hay muchísimo menos distancia. Pero se ve perfectamente como el fracaso escolar es una cosa que atañe cada vez a menos personas, pero atañe principalmente a las clases agrícolas, después la clase obrera y después las clases intermedias. Y prácticamente inexistente en lo que nosotros llamamos la clase de servicio, es decir, la clase 1 y 2, que es la clase de profesionales y directivos. ¿Qué pasa si pasamos a otra etapa educativa? Por ejemplo, la probabilidad de tener estudios postobligatorios. Estudios postobligatorios serían la probabilidad de tener o el bachillerato o la formación profesional.
Si os fijáis, pasa lo mismo. Cerca de un 90% en la clase de propietarios cuando se tienen 20 años. Cuando vamos subiendo, las líneas van bajando porque las personas mayores van teniendo, son personas que tienen menos títulos educativos. Nos vamos más para atrás en la expansión educativa. Pero aquí las líneas paralelas son bestiales. O sea, las probabilidades prácticamente, la diferencia de probabilidades es prácticamente la misma entre las diferentes clases sociales. Por ejemplo, un individuo de 30 años, vamos, por ejemplo, hemos pasado en la clase de 1 y 2 de un 90% a un 80%. Y en la clase, por ejemplo, de agrícolas, de un 60 a un 40. Vemos cómo de la misma manera se produce el mismo orden o la misma jerarquía entre clases sociales en cuanto a estudios postobligatorios que vimos en la parte de fracaso escolar. Aquí que la probabilidad de tener un grado universitario, la probabilidad de tener un grado universitario por clase social, a ver, aumenta un poquito con los años, al contrario que pasaba antes, pero esto no hay que verlo esto no es significativo porque los intervalos de confianza son los mismos, ¿vale? Prácticamente entender que esto es una línea absolutamente recta, ¿vale? Pero la cuestión está en que, ¿cuáles son las probabilidades de que un hijo, por ejemplo, de profesionales o directivos tenga un título universitario? Pues las probabilidades son de un 55%. Esas probabilidades bajan a un 38% cuando uno pertenece a una clase intermedia. Y cuando pertenece a la clase obrera, aproximadamente un 37 o un 37. Y de nuevo, aquí hay una diferencia. La clase obrera es la más perjudicada, ¿vale? Aquí posiblemente sea por el tema de que los chicos, como han sufrido mucho fracaso escolar, los hijos de los agricultores, tanto a nivel de bachillerato como a nivel de la ESO o a nivel de la educación básica, pues entonces se te queda aquí lo que se llama una sample attrition, o sea, que digamos que cada vez el público, se han ido ya no están aquí y entonces el público que hay es diferente. Han sido limpiados, ya no están aquí, ¿vale? Ya han sido expulsados del sistema educativo. Bien, aquí tenemos la probabilidad de tener bachillerato frente a tener grado medio por clase social. Esto es una diferencia horizontal, o sea, la probabilidad de tener bachillerato frente a tener grado medio. Son los mismos años de estudio, 2 años tras la educación básica, tanto en un caso como en el otro. Y de nuevo vemos que a medida que uno pertenece a la clase 1-2, tiene más probabilidades de hacer bachillerato respecto a FP. ¿Cuáles son los que tienen más probabilidades? Pues los que tienen menos probabilidades de bachillerato, la clase obrera. Tanto la cualificada como la no cualificada, que sería las 5, 6 y 7A. Ahora, si queréis, vemos en las razones que llevan a uno a optar por la formación profesional y a otros por el bachillerato. Pero en todo caso, lo que quiero deciros, resumiendo, es que evidentemente que había una expansión educativa, porque pues, si vosotros fijáis, o sea, a medida que por ejemplo, vamos a verlo aquí, o sea, a medida que había una expansión educativa, pues sobre todo cuando nos vamos a las etapas más antiguas. No hay, o sea, el rastro, no hay, aquí, por ejemplo, en esta gráfica que sería del fracaso escolar, el fracaso escolar es muy bajo, ¿vale? Es muy bajo, prácticamente atiende a las personas mayores, no a las personas jóvenes. Y ahora hay aproximadamente un 10% de probabilidades de diferencia en las probabilidades de acceder a esa clase si uno pertenece a la clase 1-2 o si pertenece a la clase 7B7A. O sea, las diferencias existen y se mantienen en el tiempo, o sea, son constantes, obedecen a una causa constante. A ver, las conclusiones serían, pues, a ver, un modelo educativo inclusivo puede entenderse por aquel que reduce las distancias entre las clases sociales en el tiempo, es decir, es un modelo en el que parte de un efecto de segregación por clase y logra reducirlo, ¿vale? Eso sería eso es lo que los sociólogos
y lo que los políticos y las personas que nos dedicamos al estudio de la educación queremos. O sea, lo que queremos es que las posiciones educativas que son más codiciadas no estén estratificadas socialmente, sino que sean plurales, que no se dividan en función del origen social. Y hemos visto que, bueno, que esto es así. Esto, por ejemplo, J.P. Trademan demuestra que eso sucede en todas las sociedades, ¿eh? En todas. O sea, por ejemplo, los países nórdicos, que tienen un Estado universalista muy potente, también se produce este tipo de desigualdades, o que son básicamente se les llama desigualdades escolares. No existe ninguna sociedad donde no se produzca, ¿eh? Ahora bien, las diferencias son muy, muy grandes. En España, en el tiempo, pues en el tiempo hemos visto que a nivel, digamos, de etapas básicas, parece que sí se ha ido solucionando este tema. Cualquier efecto, cualquier reducción de las diferencias entre clases se podría considerar como un efecto de inclusión, ¿sí? Y cualquier aumento debe entenderse como un efecto de exclusión. Los datos reflejan, en primer lugar, yendo de lo general a lo específico, que se ha producido un efecto general de inclusión social si medimos esta como la forma de reducción de las diferencias interclases en el acceso al sistema educativo. Es decir, nuestro sistema educativo en las etapas más digamos, más básicas lo ha hecho muy bien, ¿vale? Lo ha hecho muy bien. Hoy en día casi no existe desigualdad en el acceso a la terminación de la educación básica. El fracaso escolar cada vez, incluso en Andalucía, que es donde está más alto, cada vez se reduce más y por tanto el impacto de la clase se va desapareciendo. No obstante, esta inclusión social queda amortiguada a medida que el nivel educativo aumenta. Esto es, cuanto mayor es el nivel educativo estudiado, menor es el impacto, ¿vale?, de la inclusión. Es decir, por ejemplo, en el caso de la formación profesional hemos visto que hay una gran diferencia respecto al bachillerato por clase social. Una diferencia tremenda. Y también, si vamos, por ejemplo, a la etapa, como hemos visto también, a la etapa universitaria, también hay una gran diferencia. Y si vamos si lo hiciéramos por campos de carrera o por carreras, también las encontraríamos a nivel horizontal. Eso no está hecho aquí. Bien, voy terminando, ¿de acuerdo? En este caso, la desigualdad de clases se mantiene casi invariable en los 40 años analizados, abriendo la posibilidad de que la educación universitaria se trate como un bien posicional, ¿vale? A ver, esto es un tema muy interesante y es que, a ver, nosotros realmente tenemos dos formas de concebir la enseñanza, ¿vale? La primera sería como un bien, como un bien absoluto, es decir, un bien absoluto, si fuera un bien absoluto la educación, sería cuanto más educación, mejor. Entonces se podría medir, por ejemplo, en términos de, por ejemplo, de estadísticos, se podría medir incluso, por ejemplo, con el índice Gini, como se mide la desigualdad económica. Es decir, a ver, cuanto más gente tenga un determinado bien, pues, y menor sea la diferencia entre estos bienes, mucho mejor. Eso sería, si yo aplicara hubiera analizado la enseñanza como un bien absoluto, como por ejemplo con el hambre. El hambre no se compara, usted tiene más hambre, no, menos hambre. No, cualquier política que quite el hambre es considerada positiva. Pues hay gente que dice, bueno, la educación tiene que ser considerada de esa manera. Y entonces los resultados son muchísimo más, son más positivos. Ahora también se puede considerar la educación como un bien posicional. ¿Un bien posicional qué significa? Un bien posicional es, a ver, hoy en día terminar el bachillerato no tiene la misma validez o no tiene no te da las mismas ventajas que te lo daba hace 30 o 40 años. Hace 40 años una persona que terminaba el bachillerato pues podía, por ejemplo, trabajar de secretaria, o de secretario, podía trabajar en ciertos puestos de contabilidad en la empresa, tenía una capacidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población no tenía el bachillerato. En el momento que la mayoría de la población tiene el bachillerato o tiene estudios de homologación profesional, ese bien
desaparece, ¿vale? Desaparece, o sea, ya no te produce las ventajas que te producía porque ya lo tiene mucha gente. Tiene se pierde se pierde la posibilidad de, tienes que tener otra formación para conseguir lo que antes conseguías, como por ejemplo, imagínate no haber terminado medicina, pero haber hecho los 3 primeros años o lo que sea, ¿vale? Pero entonces, si la educación es un bien posicional, que es como yo lo he medido aquí, pues entonces los resultados no son tan positivos. A ver, tampoco son totalmente negativos. Hemos visto que España ha hecho un esfuerzo de expansión brutal y ese esfuerzo de expansión ha hecho que en las etapas más básicas se haya aumentado muchísimo la igualdad. Eso está bien. O sea, ¿por qué? Había aumentos de inversión tremendos que han llevado a Edu, por ejemplo, la universidad a lugares que nunca habían llegado, a provincias que nunca habían tenido la universidad, o pueblos que nunca han tenido institutos. Después políticas inclusivas basadas en reformas educativas potentes como la LOCSE, o como que han sido muy inclusivas. Y por supuesto yo creo que ha sido la posibilidad de que las familias destinaran menos dinero a la alimentación, por las mejoras económicas, menos dinero a la alimentación y más dinero a los estudios. Que eso no se suele decir, pero esa es la principal razón. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque baja los costes de lo que se llaman son los costes de oportunidad. Es decir, una persona cuando el padre, por ejemplo, normalmente tiene unos ingresos estables, aunque no tienen que ser muy altos, pero pues ya no se tiene que preocupar por la inestabilidad de conseguir un empleo y no se tiene que preocupar porque todo su dinero que gane, puesto que es constante, lo puede dedicar a la alimentación, pues entonces cuando se empiezan a hacer los primeros gastos educativos, ¿vale? Que son súper importantes. Bien, y después de una cosa que también estamos viendo, ya para terminar, una cosa muy negativa que sí estamos viendo, y es que está habiendo una pérdida de la rentabilidad percibida, ¿vale? De la educación superior. Es decir, hay un montón de alumnos que están empezando de origen, todos o casi todos de origen obrero, que están empezando a estudiar estudios profesionales, de formación profesional, porque consideran que no se van a colocar con los estudios universitarios. Porque dicen, no, es que los estudios universitarios son muy arriesgados. Tienen una versión al riesgo muy alta con los estudios universitarios. Nosotros entendemos que es como consecuencia de que sus hermanos mayores no se están colocando, o hay gente cercana en su familia que no se coloca. Entonces, cuando tu hermano, que era muy listo, hizo historia y no se colocó, o cuando tu hermana era muy lista y hizo relaciones laborales y no se colocó, pues entonces a lo mejor tú dices, bueno, para que no me pase lo que a ellos, pues entonces voy a ir a un estudio seguro. Entonces, eso va a traer un aumento de las desigualdades, escolares. Y yo, si no me equivoco, ¿vale? En la última encuesta, porque yo siempre voy trabajando con las encuestas, digamos, de año tras año, y las voy introduciendo en una especie de serie histórica, ¿no? Entonces, las series históricas lo que veo es que efectivamente, que en los últimos años, sobre todo la última encuesta que lo puedo relacionar con el padre, el 2019, la encuesta de condiciones de vida, se ve un parón, ¿vale? Un parón o sea, un parón bastante gordo en el sentido de que parece que está habiendo un montón de asociación de nuevo entre la formación profesional y la clase obrera, ¿vale? Por último, ¿cuáles son las medidas? Pues yo he puesto ahí algunas, garantizar la representación de todas las clases CASE. A ver, yo creo que, por ejemplo, en Andalucía está teniendo muchísimo éxito lo que se llama la beca 6.000. Y es una beca que se le dan a los estudiantes una beca económica, ¿vale? Se llama 6.000 porque son 6.000 euros que se le dan a los estudiantes y a sus familias. Y suele ser está teniendo bastantes resultados porque tanto en las familias como los estudiantes muy bien acogida. Muy bien acogida. ¿Cuál es el problema? El problema es que es exigua, ¿vale? Exigua. Otro sería, por ejemplo, el busing, volver a hacer el busing, sobre todo ahora que se puede hacer con la población inmigrante. Intentar o sea, si en verdad el busing no es un intento de evitar la segregación escolar, es un intento de evitar la segregación escolar. Es decir, bueno, en aquellas personas que necesitan más ayuda, pues no está bien que estudien en centros donde se van más beneficiados porque van a estar en centros donde hay individuos que están más asimilados, por utilizar este lenguaje.
Después, lo que también ha resultado muy positivo son el trasvase de la formación de la FP2 a los estudios universitarios. Ha sido resultado muy positivo porque hay muchos alumnos de clase obrera que una vez que estudian la FP2, sobre todo en ingeniería, empiezan a estudiar en estudios universitarios. Y después, lo que tiene muy mal resultado son las repeticiones de curso. Las repeticiones de curso tienen un resultado malísimo. Hace poco estamos haciendo un estudio comparando a alumnos que han repetido y alumnos que no han repetido, pero que tienen exactamente todas las mismas condiciones, y los que han repetido tienen después un futuro escolar más negativo, o con mayores obstáculos. Bien, pues yo no sé cuánto tiempo he tardado, pero espero que haya sido más o menos el que se me dio, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si a partir de ahora, como hemos hecho en otras ocasiones, puedes cerrar la aplicación si quieres, Ildefonso. Sí. Digo que a ver si a partir de ahora entramos en un debate. Las personas que estáis conectadas, ya sabéis bien a través con el botón de la mano levantada, pedís el paso para hacer vuestra intervención. Yo, mientras que os lo pensáis, voy a abrir un poco el debate. Vamos a ver. Dices, o decís, mejor dicho, en el artículo que presentáis, Ildefonso, y cito textualmente, hasta la fecha la investigación en ciencias sociales ha demostrado que las diferencias sociales en términos tanto de rendimiento como de logro educativo se han mantenido constantes en el tiempo. Lo has ido explicando a lo largo de todo este tiempo. Pero a mí la pregunta que me surge a través de eso es, ¿por qué no aporta nada en realidad la escuela en esa limitación de las diferencias sociales? ¿Dónde está realmente el problema para que la escuela no consiga acotar esas diferencias que son tan constantes en el tiempo que has dicho? A ver, el problema principal es los hogares, muchos hogares tienen una gran inestabilidad laboral. Los padres de muchas familias trabajadoras tienen unos historiales laborales de mucha inestabilidad. Entonces eso, cuando los alumnos llegan a los 16, 17, 18 años, que son los años que tienen que abandonar, ¿eh? Se les hace muy duro, en estar estudiando, y a la vez pidiéndole dinero. Esto lo digo por las entrevistas que hemos hecho, pidiéndole dinero a padres que no los tienen. Entonces, a la mínima que tienen la posibilidad de trabajar, abandonan. Ese sería los casos más graves. Pero esos casos en España han sido masivos. En España hubo un aumento del fracaso escolar, pequeñito, pero hubo un aumento del fracaso escolar como consecuencia del boom de la construcción. El boom de la construcción, porque claro, el costo de oportunidad se hicieron prácticamente irrisorios. O sea, es que básicamente el fracaso escolar hoy en día es una cosa masculina, no es una cosa femenina. Hoy incluso en familias obreras, ¿vale? No se produce el abandono que se da en los chicos. Y principalmente en las entrevistas que nosotros hemos hecho, es que cuando uno trabaja no solo deja de pedirle dinero a su padre, sino que si encima tiene dinero para sus cosas. Yo tengo dinero para mis cosas y encima pues ya no tengo que pedir dinero a mi padre, que ya demasiado tiene, ¿vale? Y son normalmente hijos con un sentimiento de deuda muy grande a sus padres. O sea, un sentimiento muy grande de cómo voy a pedir, cómo yo tengo que buscarme la vida ya. Entonces, por eso, por ejemplo, en las investigaciones lo que se ha mostrado que lo más negativo para el fracaso escolar es el desempleo. O sea, las personas que salen, padres que salen y entran del mercado laboral, y que sus hijos son conscientes de que abandonan, de que son conscientes de que el dinero, lo primero que hacen es coger, ¿cómo se dice el refrán? Pájaro en mano que cientos volando. Esa es la principal. Pero también hay otra que está afianzando muy fuerte la asociación con el padre, y es la que he comentado antes, y es que un montón de gente que está haciendo formación profesional porque tiene más salida.
O sea, la gente de clase media no sigue sin ver la profesión, la formación profesional como una forma para... A lo mejor, por ejemplo, considera que hay que ir a la formación profesional, pero primero intenta la carrera. ¿Mm? Vale, gracias. Marisabel Magallo, cuando quieras tu pregunta o tu reflexión. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la píldora formativa. Bueno, sí, yo sí que me gustaría hacer una reflexión en relación a la segregación, por una parte en los centros de primaria y por otra parte en relación a la FP universidad o grado medio de FP y bachillerato, junto con dos discursos. En relación a los centros de primaria, lo que yo observo que se está produciendo en los últimos años, en los que hay muchas migraciones, es un goteo de alumnado recién llegado en cada localidad, que van matriculándose siempre en los mismos centros, en las mismas localidades. Es decir, que se produce un efecto de segregación en los centros que ya de por sí están más segregados. Se concentra ahí la situación de necesidad y que, además de fórmulas del busing, se podrían generar otro tipo de fórmulas a nivel local o a nivel territorial para que ese alumnado bienvenido que acaba de venir pues vaya distribuido en todos los centros, independientemente de las ratios del alumnado que tengan esos centros. Porque eso lo que observo yo es que está generando un discurso neofascista que se basa mucho en lo que decía Bauman, ¿no? La mixofobia, ¿no? La fobia a la mezcla con personas que vienen de diferentes países o que están, ya no se trata ya de situación económica, que sí, pero también de situación de mucha necesidad de huida de otros países. Eso por un lado, ¿no? Por un lado tenemos ese discurso que se alimenta con la libre elección y que nos lleva a una sociedad fascista. Y en segundo lugar, la segregación entre FP y universidad. Yo vengo observando, como profesora de formación profesional, vengo observando unos discursos de política educativa que alardean de que la formación profesional tiene mucha más salida laboral y de que la universidad no, etcétera. Y luego veo las cifras y veo que la gente que es titulada universitaria tiene mejor rendimiento luego salarial y en el trabajo, ¿no? Mayor empleo y mayor rendimiento. Sin embargo, el discurso va por otra línea, ¿no? Y ese discurso va parejo con políticas de flexibilización del FP, que es una especie de liberalización, mercantilización del sector. Entonces, yo quería hacer un poco de reflexión ahí y qué hacemos para, por una parte, denunciar, sí, pero por otra parte, qué otras políticas podemos tener para paliar estas dos situaciones. Gracias, Marisabel. Si quieres contestar, Ildefonso. Sí, a ver, muy interesante. Muy interesante porque, a ver, por ejemplo, en Inglaterra el gobierno inglés abrió hace como 10 años una comisión que se llamaba la Comisión de la Movilidad Social. Porque resultaba que cuando hacían encuestas a la mayor parte de políticos y, por supuesto, a los políticos del Parlamento, los MP que le llaman ellos, pues resultaba que todos venían de Oxford y de Cambridge, ¿no? De Oxbridge, ¿no? Como le decían ellos. Entonces, la cuestión era crear un órgano de crítica a las grandes empresas, incluidas las grandes burocracias estatales, para que, bueno, para que fueran más plurales en la elección de sus miembros. Entonces, esto realmente es lo mismo que pasa cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Son políticas también de que desde arriba dicen, bueno, aquí tiene que haber tantas mujeres como hombres, pues aquí tiene que haber tantas personas de origen social, digamos, medio o bajo, ¿vale? Porque la sociedad, hay muchos universitarios hoy en día que tienen, digamos,
en Inglaterra que tienen niveles que vienen de la clase obrera, que tienen que estar representados en las grandes empresas y en las grandes burocracias del Estado. Con el tema de la segregación, pues es lo mismo. O sea, todos los colegios públicos, incluso los privados, deberían de tener una parte, ¿vale?, de su alumnado, para evitar la segregación en ciertos colegios, que es precisamente su éxito, precisamente, sobre todo en el caso de los colegios concertados, es evitar, ¿vale?, que sus centros se inunden de inmigrantes, pero deberían de estar obligados por ley a conservar una serie de plazas para alumnado inmigrante. Eso sería una política de segregación. Y después, respecto a la FP, yo por lo que veo, al menos aquí en Andalucía, hay un montón de empleo para la gente de FP en restauración, en hostelería, en muchísimo empleo también en cuestión de salud. O sea, que en los últimos, yo no sé si es verdad que, por ejemplo, que en cuestión de sueldos, los sueldos de los universitarios son mejores, eso es indudable. Pero en cuestión de desempleo, yo estoy seguro que no estoy seguro, pero estoy casi seguro que cualquier rama de la formación profesional de salud tiene más salidas que relaciones laborales o que derecho, en pedagogía o algunas de estas carreras, historia, biología, por decirte las que tienen más desempleo. Muy bien. Juan Carlos, cuando quieras tu pregunta o tu reflexión. Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos de Ciudad Real. Yo supongo que tú estás manejando, analizando datos, pero yo, por sensaciones nada más, no por el contexto, no soy tan radical en decir que son gente de clase obrera los que están accediendo a la formación profesional como una alternativa. Por lo menos aquí en Castilla-La Mancha yo no tengo esa sensación. También es verdad que no manejo los datos y a lo mejor sí manejará unos datos concretos, pero por conocimiento del contexto y esa historia, yo tengo la sensación que entra gente y está demandada ahora mismo en la actualidad por gente procedente de todas las clases sociales. Y no sé si eso, supongo que habrás manejado los datos a nivel de toda España, ¿ha sido como habéis hecho, o en Andalucía, o con qué habéis trabajado? A ver, sí, perdón. Sí, termina ahí. No, sí, vale. Pues no, que esa es la primera pregunta. Y luego, has hablado de muchas experiencias de inclusión de otros países, pero tú destacarías alguna más, aparte de lo de que nos has dicho de la beca, esta de Andalucía, de los 6.000 euros y toda esta historia. Yo creo que hay más experiencias y creo que es que además son mucho más útiles las experiencias de inclusión, lo digo como maestro de infantil, en las primeras etapas, aunque verdaderamente luego es cuando se produce el abandono, pero creo que la gente que echa raíces en las primeras etapas y de alguna manera compensa esa desigualdad o ese escalón, yo creo que tiene consecuencias luego más adelante. No sé que se den situaciones catastróficas, pero que estamos viviendo de familias sin trabajo, sin desempleo y toda esa historia. ¿Hay más experiencias así que hayáis analizado de inclusión en las primeras etapas, aparte de esto de la noche? Eso más o menos son mis preguntas y reflexiones. Gracias, Juan Carlos. A ver, por ejemplo, el origen social, por ejemplo, Juan Carlos, se puede medir de muchas formas, ¿vale? Pero sin duda, por ejemplo, si pudiéramos disponer, digamos, de algo parecido a la perfección, ¿vale? Es cuando podemos tener la clase social del padre y de la madre, ¿ok? Y cuando podemos tener la educación de la madre y del padre, que hay veces que se consigue. Por ejemplo, las encuestas donde yo trabajo se consiguen. Y, por ejemplo, sí es cierto, por ejemplo, que hay algunos alumnos de clase media que están empezando a hacer formación profesional. Es cierto. Pero todavía, se ve por primera vez, estamos viendo, por ejemplo, alumnos de, digamos, de clase media bien, por así decir,
en formación profesional. Pero estas diferencias estadísticamente todavía no pesan nada. O sea, todavía hay una gran cantidad o sea, el problema que hay no es el rendimiento, eso es lo curioso, porque a igual rendimiento educativo, unos alumnos optan por el bachillerato y otros alumnos optan por la FP, en función de su clase social. O sea que no, básicamente la cuestión es que yo creo que la mejor política educativa sería hacerles convencer a ciertos alumnos de clase obrera que su apuesta por el bachiller, por la formación, por la universidad, está bien hecha, es correcta. O sea, cada uno es correcta, te quiero decir que no es tan arriesgada. Que no es tan arriesgada hacer el vía bachillerato, ni es tan larga, ni es tan arriesgada. Que después tiene unas consecuencias mucho más positivas en términos de ingresos y en términos de estabilidad en el empleo y en términos de promoción en el empleo, que tiene que ser considerado. Pero de clase además hay una cuestión, es que no sé si ¿eres de Albacete o de Ciudad Real? De Ciudad Real. De Ciudad Real, yo no sé si tienen Real, pero por ejemplo aquí en Sevilla, y yo creo que en el País Vasco todavía más, todo esto está lleno ya de universidades privadas. Entonces las universidades De ahí va a ir después mi segunda pregunta. Las universidades privadas son un reclamo buenísimo para las clases medias, para hacer vías que no la podían hacer por si no estuvieran, digamos, dopados, por así decir. Y después, respecto a lo del debate que te refieres, lo de las etapas tempranas, es el gran debate dentro de la sociología hoy en día. Hoy en día es mejor que el Estado se gaste el dinero a los 14, 15, 16 años, o es mejor en las etapas más tempranas de la vida. Hedman dice, por ejemplo, que es un premio Nobel que ha estudiado mucho la educación, dice que efectivamente que los niños vienen ya, digamos, con ciertas carencias a primaria, con lo cual en los primeros años de primaria y los últimos años de infantil habría que digamos, gastarse en poner toda la fuerza. Los datos ahí todavía, por ejemplo, yo hasta donde he visto, a nivel individual sí se produce, ¿vale? Parece ser que aquellos alumnos que que han pasado por educación preescolar tienen después mejores resultados educativos en el PISA que aquellos que entraron en primaria sin haber pasado por infantil o por la preescolar. Pero a nivel agregado, por lo visto, los resultados no son muy convincentes, con lo cual no se sabe todavía si efectivamente, pero es una de las grandes, la gran promesa de tener dinero antes. Muy bien, hay una mano levantada. María Auxiliadora, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo hablo desde Extremadura. Muchas gracias por la ponencia. La verdad es que el tema es interesantísimo. Yo vengo de educación especial y he trabajado tanto en institutos como en colegios. De hecho, ahora estoy itinerando entre ambos centros y en todo tipo de institutos públicos y colegios públicos. Entonces, con respecto a esta premisa de igual rendimiento, porque se opta más por la FP hoy en día que por la universidad en las clases medias, yo creo que habría que mencionar el tema del bien posicional, porque es muy difícil en este momento. Ellos a estas edades siguen sin tener decidido qué es concretamente lo que quieren ser en la vida, lo que quieren hacer. Entonces, sus prioridades y sus intereses tienen una inmediatez. Y la universidad a ellos, para ellos no tiene esa inmediatez en la mayoría de los casos, ya que después de terminar la carrera hay que volver a invertir en máster, hay que adquirir esa excelencia y esa distinción de alguna manera. Esa era mi observación, básicamente. Gracias, Ildefonso.
Bueno, totalmente de acuerdo con María Auxiliadora. O sea, es que no es la carrera solo, es que al ser la educación un bien posicional, es la carrera, es el inglés, es probablemente el máster, después no vale cualquier máster, tiene que ser un buen máster, el doctorado, lo que sea. O sea, muchas veces que la carrera es inmensa, o sea, la carrera es inmensa. De todas maneras, quisiera hacer una precisión. O sea, cuando yo digo que las diferencias se han mantenido y que son constantes, no significa que la escuela no haya hecho su función o que los maestros lo hayan hecho mal, o no, todo lo contrario. O sea, en un mundo capitalista, ¿vale? Cuando se le dan muchas oportunidades a tanto a los pobres como a los ricos, normalmente los ricos los aprovechan más que los pobres. El hecho de que realmente no se hayan escapado, ¿vale? Es una prueba de que se están haciendo bien las cosas. O sea, existen otros países donde las desigualdades educativas han aumentado. Por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos las desigualdades educativas en la última década han aumentado considerablemente. Se han hecho mucho, o sea, tu logro educativo se ha hecho mucho más dependiente de su clase social de lo que era antes. O sea que no, incluso, por ejemplo, en el tema de las desigualdades educativas, yo he presentado en estudios universitarios, formación profesional, con una encuesta, pero si se hiciera, por ejemplo, si hubiera hecho estudios, por ejemplo, hubiera incorporado datos, lo hubiera hecho todo mucho, de forma mucho más compleja, ¿vale? Incluso hay una década que incluso podríamos aceptar que hubo una mejora de la desigualdad educativa, ¿vale? María Auxiliadora, ¿tenías alguna réplica o pregunta? Pues tenía, por otra parte, otra reflexión con respecto a la FP. Yo, sinceramente, lo veo como un abanico enorme de oportunidades para los chicos. Hoy en día no tienen la misma, yo pienso que no tienen la misma madurez ni capacidad decisoria. Esto les agobia enormemente cuando llega el momento de tomar decisiones. Entonces, el flexibilizar este abanico, los accesos a bachillerato, el poder empezar de una manera y cambiar, eso les hace no abandonar y les hace no desvincularse o no descolgarse del sistema. Creo que es algo muy, muy bueno y bueno, que la FP afortunadamente está en alza y hay muy buenos preparadores, muy buenas instalaciones. Yo concretamente en un instituto de Badajoz, que vamos, medalla de oro y sin embargo está en una barriada obrera marginal con muchísimos inmigrantes y con chicos con unas mochilas sociales bastante serias y complicadas. Y sin embargo, la FP funciona extraordinariamente bien y hace que estos niños no se descuelguen y lleguen a trabajar y consigan sus metas. Nada más. Gracias. Juan Carlos. Bueno, yo sigo en mi premisa, que yo no sé si es equivocada, pero igual el ponente me ha dicho que parece que por ahí van las cosas, de que como el tema de hoy es la inclusión, de que las bases de esa inclusión deben ser impuestas o aplicadas muchísimo antes de que las aplicamos, ¿eh? El aplicarlas ya en las etapas últimas de la formación, pues hombre, sí, en algún caso pues seguramente tenga algún efecto y tenga compensación, pero yo creo que a los chicos hay que enseñarles también y que hay que decirles que los efectos de sus estudios no siempre pueden ser inmediatos ni tienen que lo importante es que estén formados, que sepan pensar, que sean críticos, que todas esas cosas que nos faltan y no solo que está destinado a tener una salida laboral, aunque sin duda al final se va a tener que pensar en eso. Pero creo que las bases deben sentarse, de la inclusión deben sentarse en eso, en las oportunidades iguales, en las oportunidades iguales en las primeras etapas. Y ese apoyo y esas compensaciones y esas historias, yo creo que cuanto antes se den,
van a tener más resultados. Y luego, pues eso, otro tipo de medidas para compensar en un momento dado, pues eso, al que no puede llegar. Y además es que lo que hemos dicho antes, están las universidades privadas, están creciendo como la espuma. En el fondo, eso nunca lo vamos a poder compensar, el que alguien se forme en la última etapa, en la etapa universitaria. El rico no se va a poder compensar nunca con el pobre, porque los másteres, los estudios, todas esas cosas, no es que hay que tener, no hay que tener una pequeña beca a ayuda del Estado, es que hay que tener un becazo impresionante para poder acceder a esos estudios que se están promocionando y que va a ser el nuevo. Ya veremos a ver los efectos de nuestra nueva ley de universidades y toda esta historia, ¿no? Aunque tampoco tiene por qué estar relacionado directamente. Pero esa compensación a veces que puede hacer el Estado en la inclusión, porque yo para mí eso último ya casi no lo considero inclusión, eso ya es ayudas, apoyos. La inclusión yo digo que es más propia de las primeras etapas y es donde tenemos que trabajar pues desde sitios como los que estamos ahora, desde nuestro sindicato y desde todas las atalayas que podamos. Porque lo otro pues son eso, ayudas, apoyos, pero la verdadera inclusión yo creo que es eso, casi en las etapas obligatorias y si me apuras, pues eso, en el momento justo del bachillerato para que nadie se descuelgue. Los apoyos en la universidad yo ahora los veo, en la sociedad que vivimos actualmente, los veo menos interesantes y menos necesarios. Bien, Ildefonso, antes de que intervengas, me gustaría que cerraras tú, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión recogiendo otra vez el hilo de la orientación educativa, porque no sé si será un caso muy particular el de Euskadi o es algo que es común también a otros territorios, pero aquí con la orientación educativa se observan dos fenómenos que a la larga creo que perjudican al ámbito de la inclusión, ¿no? Por un lado, la orientación que se hace normalmente en los centros escolares, estoy hablando de las escuelas y de los institutos, va más en la línea de ser una orientación que acaba dirigiendo o favoreciendo los estudios que llevan al alumnado hacia el bachillerato. Pero por contra, la orientación que se da desde los centros de formación profesional, y con esto cuento una situación particular que nos ha surgido en el instituto y de la que va a salir, en estos momentos está ya un informe en periodo de maquetación. En la orientación profesional, en la orientación educativa y en la formación profesional es prácticamente inexistente, hasta el extremo de que el informe del que estoy aludiendo ahora, que va a salir próximamente, viene como consecuencia de una solicitud hecha por profesorado de centros de formación profesional que se han encontrado con que cuando les llegan por estar trabajando en la formación profesional básica o en las de los ciclos de grado medio, se encuentran con un alumnado con una serie de carencias, de necesidades educativas especiales y demás, para los que no están preparados de profesorado para atender. ¿Por qué? Porque la orientación que reciben en esos centros habitualmente es una orientación exclusivamente profesional, en búsqueda de salidas profesionales para cuando finalicen sus estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que la orientación educativa todavía tiene que hacer o dar pasos para conseguir llegar a los ámbitos donde todavía no está llegando. Es decir, en las escuelas y en los institutos que hagan una orientación propiamente de apertura de salidas profesionales, tanto hacia el bachillerato como hacia los estudios que se realizan en los centros de formación profesional, pero que a su vez los centros de formación profesional, cuando tienen una orientación, sean capaces también de atender una orientación de carácter educativo y clínico, no exclusivamente profesional. Entonces, bueno, quería dejar esa reflexión ahí porque como ha venido bien lo de la orientación en la FP y demás, quería hacerla. Ildefonso, cuando quieras. No lo sabía esto, pero Pablo, tienes toda la razón. O sea, en el momento hay muchos alumnos que tienen que ser asesorados en las ramas de formación profesional, y si no están bien asesorados en la orientación profesional, probablemente o hagan mal una mala orientación profesional o no la terminen.
Entonces, en consecuencia, es cierto, yo mismo cuando pienso en orientación profesional pienso siempre en cuáles son las carreras que pueden optar los alumnos, pero no pienso en los estudios de FP. Y es cierto, estoy de acuerdo. José Ramón. Sí, hola, buenas tardes. Disculpe que no tengo la cámara, pero es que estoy con una afección alérgica y estoy un poco disfigurada la cara, entonces, por evitarle el mal trago. Nada, comentar, bueno, lo primero, gracias a Pablo por la iniciativa de las píldoras formativas, gracias a Ildefonso por la intervención que has tenido, por la ponencia. Y bueno, sí me gustaría hacer una reflexión también que entiendo que puede ser importante, ¿no? Y es que no me cabe ninguna duda que las distintas administraciones educativas, los distintos gobiernos en las distintas comunidades autónomas, bueno, están haciendo una apuesta importante por la inclusión del alumnado en los distintos niveles educativos, con multitud de ayudas, de compensación de las desigualdades y demás. Sigue siendo insuficiente en la mayoría de los casos, pero bueno, se ha hecho en los últimos años, la última década o incluso las últimas 2 décadas, un esfuerzo importante porque esto sea así. Ahora bien, una persona, un alumno que procede de una zona socioeconómicamente deprimida, por mucha compensación que se haga en la escuela, es suficiente para que mejore como ciudadano su vida a lo largo, bueno, a lo largo de esa evolución. Lo digo porque se suele dar un bucle en el que entran las personas en las distintas clases sociales en las que nos encontramos, que aun ayudándoseles en su etapa educativa a tener una mejor educación, una mejor formación y, por tanto, supuestamente una mejora en la búsqueda de esa empleabilidad, lo cierto es que su zona luego de confort, por decirlo de alguna manera, para encontrar esa empleabilidad, sigue siendo su zona cercana, esa zona socioeconómicamente deprimida, con lo cual esto es la pescadilla que se muerde la cola. Esta persona intentará volver a su sitio, quedarse en su lugar habitual de residencia y, por tanto, con muy pocas posibilidades. Más allá de que estemos hablando de estudios universitarios, que estemos hablando de estudios de formación profesional, que ese es otro debate, ¿es suficiente lo que se hace? O, por otro lado, creo que debe haber un mayor esfuerzo también de nuestros gobernantes porque esas zonas socialmente deprimidas mejoren, porque es que si no vamos a seguir siempre en la misma. Y para esto una de las cuestiones importantes, lo decía antes uno de los compañeros, era trabajar también sobre esas etapas educativas iniciales, esa etapa de 0 a 3 años olvidada en la mayoría de comunidades autónomas. ¿Para qué? Para que las familias puedan también tener más tiempo de dedicación a sus empleos, a su formación incluso, y poder mejorar globalmente la sociedad. Entonces yo creo que aquí también estamos chocando con una piedra o con un muro difícil de flanquear si no lo hacemos de otra manera. Y un tema importante en todo esto, lo estaba diciendo Pablo ahora, es la orientación de la que hemos hablado poco, pero que efectivamente si no se da una buena educación en estos centros, sobre todo si son centros socioeconómicamente marginales, difícilmente el alumnado sabrá cuáles son sus mejores opciones para mejorar su formación y poder ser competitivo finalmente a la hora de la empleabilidad. Nada más, muchas gracias. Gracias, José Ramón. ¿Ildefonso? Bueno, sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, por lo que se sabe, en las medidas educativas no tienen buen asiento en sitios precarizados. Por políticas educativas, por ejemplo, el cambio de la educación básica de los 13 años a los 16 años, el hecho de que se llegue masivamente a la universidad, o digamos, la pirámide educativa que tienen prácticamente todos los países occidentales, tiene una condición de posibilidad y es la mejora económica, una mejora económica estable, una serie de mejoras económicas estables que hacen posible que los alumnos de ciertos ambientes deprimidos pues puedan dedicar a los estudios. No existen experiencias masivas de transformación digamos, de expansión educativa en zonas deprimidas. No existen, en la actualidad no existen. Lo que sí existen es zonas muy deprimidas, como puede ser Extrarradio de cualquier ciudad española en los años 50, que a lo largo de una mejora económica
prolongadas han hecho que las opciones educativas o la opción de continuar los estudios sea enormemente sea rentable para sus hijos. Pero estoy de acuerdo con lo que dice José Ramón, o sea, es muy difícil. Los franceses lo han intentado, por ejemplo, de miles de maneras, creando zonas de educación prioritarias, y se ha intentado de miles de maneras. Pero yo creo que la mejor política educativa es estabilizar es una buena política social. Una vez que se estabilizan las situaciones de ingreso, que las personas pueden disfrutar de cierta estabilidad, es cuando uno puede empezar a pensar hacer una carrera dentro dentro de la FP o dentro de la educación universitaria. Muy bien, pues con esto hemos llegado a la hora prevista, hemos cumplido la hora y media que habíamos planificado inicialmente. Una vez más, agradecer a Ildefonso Marqués su tiempo, su saber, su generosidad en el tiempo que nos ha dedicado, y desde el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales, simplemente, a la vez que agradezco a las personas que habéis estado conectadas en esta ocasión o en otras anteriores, y unir ese agradecimiento al resto de compañeros y compañeras que han participado en estas 6 píldoras formativas que han compuesto el informe que presentamos bajo el título de pregunta, en realidad, de si hay o no mitos en la escuela pública. Anunciaros simplemente que en próximas fechas, yo calculo que en una semana, 10 días, a través de la página propia de la Fundación 1 de Mayo, tendréis un enlace para poder visionar las 5 conferencias que fueron grabadas, todas ellas menos la primera de Xavier Martínez Elorrio, y que quedarán ahí para que sean de consulta en el momento que cada cual tenga interés por recuperarla. Muchísimas gracias a todos y a todas, y hasta una nueva ocasión en que nos lo vamos a encontrar. Gracias. Un Muchas saludo. gracias. Hasta luego, buenas tardes, gracias.